Buenas gente, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. El evento de Halloween está en su momento y con ello ha traído una gran variedad de nuevos objetos al evento. El día de hoy te quiero hablar de uno en específico, el cual es el talismán del hombre lobo. El talismán del hombre lobo es un nuevo objeto que, por decirlo de alguna manera, es algún tipo de armadura, aunque sería más apropiado decir que es una skin, la cual por la temática trae consigo algunas pequeñas ventajas, las cuales son: más un movimiento libre. Esto quiere decir que te podrás mover 2 veces en el campo de batalla sin gastar puntos de acción, más 20% de daño contra animales. No falta explicarlo más, solo es un poco más de daño contra animales, juntándose con las perks de daño y otras ventajas puedes ocasionar un daño masivo, más 20% de probabilidad de esquivar un ataque. Al igual que el anterior, al combinarlo con otras perks y ventajas puedes conseguir más porcentaje de esquivar un ataque. Y por último tenemos lo que es el avanzar una casilla extra al movernos. Esto quiere decir que si normalmente nos movemos 3 casillas, al tener equipado el talismán nos podremos mover 4 casillas, y esto si le agregamos la máscara de demonio nos podremos mover hasta un total de 5 casillas. Bien, ahora que has escuchado y comprendido las habilidades que tiene el talismán, te diré algunas pequeñas combinaciones que podrían ser útiles. Como primera combinación, si tiene el traje de armadura táctica, la máscara de demonio y el talismán, esta sería una combinación súper eficiente para cualquier tipo de combate, ya que esta te permitirá llevar hasta 5 armas, tendrás 2 movimientos libres y una habilidad de esquivar tan increíble que parecerás un fantasma. Este tipo de combinación sería para jugadores completos, ya que tiene buena cantidad de armadura y una buena probabilidad de esquivar. La segunda combinación implica la armadura potenciada TB4, ya que esta, con su cantidad impresionante de armadura, también podrás llevar hasta 5 tipos de armas, ya que con el talismán, que tiene la habilidad de que muerdas a los enemigos, la armadura que tiene el puño de acero y las 3 armas que por defecto llevamos serían 5 en total. En esta tal vez no tengas mucha habilidad de esquivar, pero la cantidad de armadura que tiene la compensa, teniendo el rol de ser el tanque más sádico del páramo. Y por último tenemos la combinación que implica a la máscara de demonio, a la armadura ártica y al talismán, ya que la armadura ártica te proporciona un movimiento más sin gastar puntos de acción. Esto quiere decir que son hasta 3 movimientos libres totalmente gratis, sin usar algún punto de acción, dándonos como función que esta sería para jugadores que son más ágiles en tema de evitar batallas, lo cual me hace recordar a una frase la cual dicta: la mejor batalla es la que se evita. Esto nos da a entender que en ciertas ocasiones es mejor evitar una batalla totalmente innecesario, pero bueno, dejemos de lado las filosofías, ya que esta combinación nos permite movernos 5 casillas, durante 3 veces seguidas sin gastar puntos, pero llevando solo 4 armas. Estas son las combinaciones más prácticas, pero podría agregar otra, la cual sería con el traje fantasma y el talismán para aumentar la habilidad de esquivar los ataques. Pero bueno, déjame saber tu opinión en los comentarios, las estaré leyendo. Ahora viene la pregunta que tal vez están esperando, la cual es: ¿realmente es conveniente adquirir la armadura? Bueno, aquí es a consideración de cada quien, y si está dentro de tus posibilidades, conviene comprarla, ya que esta, y por lo que te he explicado, contiene muchas ventajas respecto para los eventos que está por venir, aunque consideremos que el talismán no es del preciso barato, ya que está un poquito caro, pero por lo que ofrece, considero que sí vale la pena adquirir este talismán, bueno, además de que puedes destacar entre los demás jugadores por su tan llamativo diseño. Y bueno gente, esto sería todo por el momento. Dime qué te ha parecido el video, déjame saber tu opinión en los comentarios, te estaré leyendo. Recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuevos videos, pero sin más que decir, nos vemos en un próximo video.